7, 1 minuto de la mañana. Alejandro Grisanti, economista, ya está con nosotros en el estudio de Primera Página. Señor Grisanti, bienvenido a Globovisión, bienvenido a Primera Página. Muchas gracias, Gabriel, por la invitación. Hay muchísimos temas sobre los cuales queremos conocer su opinión, sobre todo por la situación económica y financiera y de reservas de nuestro país. Ojalá el tiempo sea bueno con nosotros. Vamos a chequear, si me lo permiten, por favor, la primera página del semanario Quinto Día. No sé si lo podemos tener con esta cámara. Vamos a ubicarnos en este titular que tenemos abajo en la primera página del semanario Quinto Día, que dice: caen reservas de oro. Este es un informe que publica el semanario Quinto Día. En el año 2015 la caída fue de 4.500 millones de dólares. Solo 1.000 millones por declive del precio y 3.500 millones por operaciones del Banco Central de Venezuela. Desde el Banco Central han reconocido que están haciendo la monetización del oro venezolano. Explícanos usted, por favor, en qué consiste esto, porque se dice no es una venta, es solamente buscar dinero líquido y teniendo como garantía el oro de los venezolanos. Cuéntanos usted, por favor. Sí, mira, básicamente lo que estamos viendo es con la caída de precios petroleros y con unas reservas que eran sumamente ilíquidas porque estaban en lingotes de oro, y con los lingotes de oro no se puede importar, básicamente lo que ha hecho el Banco Central es reexportar estos lingotes de oro, volverlos a sacar del país para ponerlos como garantía y traer nuevos ingresos, nuevos dólares con los cuales poder importar. Los economistas, y en esto es bien importante, siempre hemos dicho que las reservas del Banco Central eran sumamente ilíquidas, que estaban en oro, y eso no debía ser, y no debía ser porque el precio del oro como una materia prima se comporta igual que el precio del petróleo. Cuando el precio del petróleo sube, efectivamente, pero sube con el petróleo y baja con el petróleo. Y lo malo es que cuando tus ingresos te caen, tus ahorros no deberían fluctuar con tus ingresos. Y eso es una diatriba que siempre le habíamos dicho al Banco Central, que es mejor que tenga menos oro y más dólares, y eso es básicamente lo que está haciendo. ¿Tiene usted conocimiento, señor Grisanti, al día de hoy de cuántos son las reservas internacionales de Venezuela? Tanto las líquidas como las que están en oro, por ejemplo. Mira, el Banco Central... Para no hablar de activos y todo esto. Sino, el Banco Central siempre publica sus activos de reserva, están en alrededor de 13.000 millones de dólares. De esos 13.000 millones de dólares, casi 10.000 millones de dólares no son líquidos, no pueden ser utilizados para la transacción, y quedan alrededor de 2.500 a 3.000 millones de dólares, que es lo único que puede utilizar para las importaciones. Ahora, en ese caso, por ejemplo, señor Grisanti, estaríamos hablando de que con 2.500, 3.000 millones de dólares más o menos líquidos, ¿cómo está, por ejemplo, lo referente al pago de los compromisos de deuda que tiene el Estado venezolano? Recientemente dijo el presidente de la República, Nicolás Maduro, que han cancelado hasta ahora 30 millones de dólares en pago de compromisos de deuda del Estado venezolano. Ellos garantizan que no hay ningún tipo de riesgo de default. La pregunta es, ¿los mercados internacionales perciben que realmente no hay riesgo de default en Venezuela? Mira, cuando nosotros vemos, Gabriel, los precios de la deuda, claramente la percepción de los mercados internacionales es que Venezuela va a ser un default. Los precios de la deuda en Venezuela están entre un 30 y un 40%, que son los precios de recuperación, en el caso, lo que el mercado está asignando como precios de recuperación en el caso de que Venezuela haga default. Y aquí hay un punto muy importante, fíjate, tenemos 2.500, 3.000 millones de dólares en reserva, pero necesitamos hacer un pago de 4.000 millones de dólares entre finales de octubre y la primera semana de noviembre. Es decir, tenemos prácticamente ya todos esos ahorros comprometidos y necesitamos cerca de 1.500 millones de dólares más para el pago de octubre. Yo sigo pensando que el gobierno está haciendo un gran esfuerzo para pagar la deuda externa. Sin embargo, ese esfuerzo se está haciendo a costa del sector privado nacional, a costa de reducir las divisas que se vienen vendiendo en el sector privado nacional. Y aquí es importante comentar que es necesario incrementar importaciones. No se puede traspasar todo el ajuste de la caída de los precios petroleros a el sector privado nacional. Es que este precisamente es el tema que quizás más debería ocupar la atención de autoridades económicas y financieras del país. Vamos a chequear, muchachos, por favor, la primera página del Mundo, Economía y Negocios, porque traigo una gráfica. Estamos conversando con Alejandro Grisanti, economista, sobre la volatilidad del mercado petrolero. Fíjense que en este caso tienen la cotización del marcador WTI, que es el West Texas, y estuvo para el 14 de abril en 41,50 dólares por barril, el marcador West
Texas es lo que está destacando el mundo, economía y negocios. El petróleo venezolano por costumbre es un poco más bajo que el marcador, el WTI, sin embargo no ha logrado una recuperación como se espera y como están proponiendo incluso alguna alianza de países, entre ellos Venezuela, Ecuador, algunos miembros y no miembros de la OPEP. ¿Qué podemos esperar para el resto de este año con el mercado petrolero? Mira, Gabriel, el precio petrolero es muy difícil de predecir, yo creo que esto es importante decirlo. Siempre generalmente el mejor estimador futuro es el precio actual. Y lo que sí quiero rescatar acá es que si vemos la proyección del West Texas con relación a enero, enero estaba a $30 el barril, por debajo de $30 el barril llegó a cotizarse el West Texas y ha venido recuperándose de alguna manera importante. Lo segundo es que cada vez la canasta petrolera venezolana se está haciendo de menor calidad. Cada vez estamos exportando petróleo más extrapesado y menos petróleo ligero. Esto quiere decir... Es el que está saliendo sobre todo de la faja. De la faja, efectivamente. Esto lo que quiere decir es que petróleo de menor calidad es petróleo de menor precio y la cesta venezolana cada vez se está vendiendo a un mayor descuento si lo comparamos con el Brent o con el West Texas. Eso, por supuesto, lo que se traduce es en menores ingresos a Venezuela y en mayores necesidades de ajustarse. Claro, pero hay alternativas, por ejemplo, en la industria petrolera han dicho que están buscando precisamente alternativas para eso con algunos diluentes, de los mejoradores, tratar de mejorar ese crudo extra pesado y llevarlo por lo menos a un nivel medio, medianamente ligero, que haga más fácil la comercialización de la cesta petrolera. Efectivamente, Gabriel, buena parte del petróleo importado, y nosotros siempre lo hemos dicho, cuando ustedes vean en la prensa que Venezuela está importando más petróleo, sea de los Estados Unidos, de Argelia, de África, esas son buenas noticias porque quiere decir que se está produciendo más petróleo en la faja y necesitamos más petróleo para hacer el mix y reexportarlo. Lo que sí es importante aquí, y una invitación a PDVSA, es que tiene que fajarse en las partes que son fuera de la faja, tiene que fajarse en la zona occidental del país, tiene que fajarse en Costa el Furrial, tiene que incrementar la producción costa afuera, sobre todo de gas. Nosotros, Venezuela es un país sumamente rico en riquezas petroleras. Es necesario, y aquí una invitación de nuevo a PDVSA, a que devuelva buena parte de los activos que se quitaron en las concesiones, sobre todo en la parte del lago de Maracaibo. Yo creo que es importante unirse, de verdad, en esta crisis, sector público y sector privado, para hacer realmente un incremento de la producción petrolera, que es una de las locomotoras que nos puede sacar de la crisis. Usted viene de trabajar, señora Grisanti, por muchos años en Berkeley y debe tener seguramente todavía buena relación con actores de los mercados internacionales. Tomando en cuenta lo que es esta volatilidad de los precios del petróleo, la producción petrolera venezolana, que según autoridades oficiales dicen que estaría entre los 2 millones y medio de barriles. Esto luego hay que hacer los descuentos por los distintos compromisos, obviamente, que tiene la República Bolivariana de Venezuela, pero con todo este escenario, sobre todo el mercado petrolero, ¿cómo perciben? ¿Ven con seguridad los compromisos en Venezuela? Mira, los compromisos de pago no se ven con seguridad, como te comenté anteriormente, se están reflejando en los precios, son precios que están reflejando las posibilidades de una cesación de pago, y ahí se deriva de un modelo económico. El mercado internacional no puede entender cómo un país tiene diferentes tipos de cambio, un tipo de cambio a 10 bolívares por dólar y otro tipo de cambio sumamente más alto, que tengo entendido que no se puede decir. Se puede decir el Decimadi, que salió publicado ayer de 320, y ya lo vamos a ver. Sí, pero tú no puedes mantener dos tipos de cambio oficiales con esa diferencia. Es necesario en la economía que los precios reflejen la oferta y la demanda. Claro, pero la carta de presentación son las reservas de petróleo en Venezuela, las más altas del mundo. Pero con el petróleo en el subsuelo no se pueden pagar los bonos. Es necesario hacer las inversiones, es necesario extraer ese petróleo, es necesario que ese petróleo se traduzca en bienestar de los venezolanos, porque efectivamente, Gabriel, y esto es un punto muy importante, somos un país sumamente rico en recursos y tenemos una población que tiene un ingreso per cápita muy por debajo de la media de la región y de la media de los países de América Latina. Nosotros vamos a hacer una breve pausa. Al regreso vamos a chequear, por cierto, y vamos a conocer sus opiniones sobre la cotización de la divisa complementaria o el CIMADI, como todavía se está denominando al dólar flotante.